Bueno, pues buenas tardes. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga. Esta plática está pensada para ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, aunque si hay alguien que no es de Querétaro, es bienvenido. Eh, el motivo de este tipo de pláticas, yo impartí una serie de conferencias, no había pandemia, las conferencias fueron presenciales. Hoy creo que la pandemia nos abre la posibilidad de poder hacer conferencias a distancia y facilitar la presencia de personas de otros municipios. Ya vieron la lluvia tan fuerte de hoy en la mañana, o incluso de otros estados. Yo ayer estuve en un conversatorio muy interesante con la compañera Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y que nos dio datos muy importantes de Ciudad de México, resultados de las elecciones, análisis. Nos habló de Coyoacán, nos habló de Tlalpan y de la Ciudad de México en general. Estuvo una compañera de Naucalpan que nos dio también su visión, no nada más sobre Naucalpan, sino todo lo que es el oriente del Estado de México. Y estuvo un compañero de Tampico que nos dio su visión, no nada más de Tampico, sino también de Tamaulipas en general. Y bueno, estuve yo, que me pidieron dar una visión un poco de Querétaro. Bueno, comenzamos en esta parte de análisis señalando la importancia de que incluso ustedes estén aquí. Miren, esto es de esta semana del periódico extranjero El País, español, que me sorprende, en parte sí, en parte no, porque el español publica un mapa interactivo esta semana sobre las elecciones en México en 2021 con esta pregunta: ¿qué han votado sus vecinos? Y proporciona un mapa, calle por calle. Aquí está el mapa. Aquí están los signos de que pueden ampliar o hacerlo más pequeño. Y vean todas las manchitas color morena, que rápidamente nos llama la atención: el Pacífico, Baja California, la zona del sureste, las manchitas azules en Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, pero que todas, mexicanos y mexicanos, si nos vamos a esta sección de busca una calle o municipio, tenemos la capacidad. Yo lo hice con mi calle, salió mi sección, la 491 de Querétaro, pero este es un ejemplo de que si ustedes le pican, ahí viene una sección, la 4664, Texcoco de Mora, y vean los datos. Participó casi el 53% de las personas. En esa casilla votaron 630 por Morena, 277 por el Verde, 174 por el PRI, solo 34 por el PAN. Y luego El País, ya en un análisis que hacen ellos, dividen a oficialistas, todas las personas que votamos Morena, PT, y probablemente agreguen el Verde. Y marca oposición, pues a todos los demás partidos y otros a los que no ubican. Bueno, es increíble que mejor los extranjeros hagan este tipo de análisis. Pasando una elección, se gane o se pierda, se debería de hacer un análisis. Se gane o se pierda. Es muy importante saber por qué se ganó, dónde se ganó, con qué margen se ganó, así como saber o hipotizar por qué se perdió, dónde se perdió, con cuánta diferencia se perdió. El futuro no lo podemos prever. No podemos saber qué va a pasar en las elecciones de 2022, donde se juegan 6 candidaturas de gubernaturas, porque en este periodo nada más fueron 15. También no podemos prever quién va a ganar las elecciones presidenciales de 2024 y el Congreso. Pero, aunque no podemos prever, sí podemos explorar el futuro de manera razonada y con base en datos. Esta última idea es de Pablo Latapí, que en paz descanse, educador mexicano,
que justamente él nos señalaba, pues que no podemos prever el futuro, pero que sí lo podemos explorar y explorar de manera razonada. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer ahorita en una primera parte muy rápida, más a profundidad. Ya tengo 2 videos grabados en YouTube en Sin Censura Media con Vicente Serrano, donde ya hice análisis más detallados a nivel nacional. Pero vale la pena por esto, aunque esto nos debe de interesar a queretanos y queretanas. En primer lugar, ¿quién debería de estar interesado en un análisis de este tipo? En primer lugar, dirigentes partidistas de cualquier partido. Así. En segundo lugar, afiliados, afiliadas y simpatizantes a un partido. Y en tercer lugar, ciudadanía en general que quiere tener un claro decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque el futuro de México en los siguientes 3 años va a depender de los resultados electorales del 6 de junio. Y eso en algunas regiones todavía más. Bueno, vámonos entonces a esta parte nacional. Primero, ¿qué fue lo que pasó? No se trata de darles datos que ya todos tienen, ustedes ya tienen esos datos. Primera, dato numérico contundente. Morena logra una victoria impresionante, aplastante en las gubernaturas. En 2020 se podía prever con base en encuestas que Morena podría ganar 13 de 15 gubernaturas. Se pensaba que Morena tenía los números para ganar Chihuahua y para ganar San Luis Potosí. Pero siempre hubo 2 estados donde los números no favorecían a Morena, aunque las encuestas decían que podría haber empate técnico. Nuevo León y nuestro estado de Querétaro. Victoria contundente por parte de Morena. Esto va a cambiar el panorama político de México porque aquí hay claros vencedores y claros perdedores. Morena no tenía ninguna de estas 15 gubernaturas. Partió de 0 a 11. Pues hay un evidente ganador. Ganó 11. Pero también hay perdedores. Y el mayor perdedor, y lo tenemos que tener claro, incluso para el futuro de Morena, es el PRI. Porque el PRI pierde 8 candidaturas. Esas 8 gubernaturas que perdió, ahí sí las perdió, no es que no las haya ganado. Morena no ganó Querétaro, no ganó Chihuahua, no ganó San Luis Potosí, pero no las perdió. Se dice que perdieron los que las tenían. En este caso, el PRI tenía 8 gubernaturas y perdió esas 8 gubernaturas. Ese fue el mayor perdedor. Incluso dentro de la alianza PRI, PAN, PRD, hay grandes derrotados. ¿Quién? El PRI. Y los números son clarísimos. Perdieron 8 gubernaturas. Pero también el PAN perdió 2 gubernaturas. Perdió Nayarit y perdió Baja California Sur. Y perdió ambas a manos de Morena. Y también perdió el PRD. PRD gobernaba Michoacán y la perdió. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice que en el futuro Morena va a gobernar la mayor parte de los estados del país. Apenas toman posesión los gobernadores. Somos un país con 32 estados de la República. La mitad son 16, la mayoría son 17. Pues Morena va a gobernar en este mismo año, va a pasar de gobernar 7 a 17 estados. Es evidente que el PRI se sigue encogiendo. Empezó con grandes derrotas cuando pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, como preludio a perder la presidencia de la República en el año 2000 con Vicente Fox, pero además también como preludio a convertirse en una minoría. El PRI va a gobernar solamente 4 estados y de los cuales podría perder 2
el próximo año, ahorita vamos a ver por qué, que serían Oaxaca e Hidalgo. Y en 2023 va a haber elecciones en Coahuila y en el Estado de México. El PRI se volvió ya un partido minoritario. Es previsible, era previsible ya desde 2018 que muchos afiliados al PRI o simpatizantes al PRI abandonaran ese barco y se pasaran a Morena. El PAN sigue gobernando 8, 2 ahora Movimiento Ciudadano con Nuevo León y Jalisco y una el Partido Verde. Este va a ser el México que vamos a tener en 6 años de gubernaturas, salvo las que se van a ir renovando, como las 6 que se renuevan en 2022 y las otras 2 que se renuevan en 2023. Es decir, va a haber 8 gubernaturas todavía que donde va a haber elecciones, además de las 15 de este año. Muy importante es, perdí, gané, perdí, gané. Sí, pero ¿con cuánto? Con mucho es Querétaro el que entregó las peores cuentas en el caso de la gubernatura, porque la diferencia, aquí van a haber pequeñas variaciones en los números que tienen que ver con cuando se procesa la información, si se utilizó el PREP o se utilizaron los conteos distritales. Esas son las pequeñas variaciones que va a haber ahí. Pero sí podemos observar que salta a la vista que Querétaro es quien entrega las peores cuentas, quedando en segundo lugar, pero con 30 puntos de diferencia. Después viene San Luis Potosí y Nuevo León con un 24% y un 22%. Y finalmente viene Chihuahua con un 12%. Los estados que gana Morena, bueno, claramente se cerró la competencia en Campeche. Creo que todos lo vimos. Laida Sansores comenzó muy bien en Campeche y después se fue reduciendo las diferencias. Ahí fue una elección a tercios, pero alcanzó a ganar, aunque sea por 1.3. Vean cómo hoy Pedro Castillo en Perú va a ser el próximo presidente de Perú con una diferencia de 0.3, 0.4. Ha habido en la historia elecciones muy cerradas, lo vieron en el caso de las recientes elecciones en Estados Unidos, donde en algunos estados prácticamente hubo empate técnico entre Joe Biden y Donald Trump. Michoacán. Nos quitaron el candidato Raúl Morón, expresidente municipal de Morelia, y ya con la campaña muy iniciada, se tuvo que cambiar de candidato a Alfredo Ramírez Bedoya. Le costó a Alfredo Ramírez Bedoya, pero alcanzó a ganar con un 2.5. Luego ya vamos un poquito con ganancias más holgadas, como Indira Vizcaíno en Colima o como el profesor Víctor Castro en Baja California, 5.5 puntos, 6.5. Pasamos a otro caso emblemático, donde nos tiran al candidato Félix Salgado Macedonio y ya con la campaña iniciada entra en sustitución su hija Evelyn Salgado, pero que aún así gana con 9 puntos de ventaja, que es una ventaja holgada. Y luego ya viene Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Baja California, etc. Bueno, eso es importante. ¿Dónde se ganó y con cuánto margen se ganó? ¿Dónde se perdió y con cuánto margen se perdió? Un elemento relevante, muy relevante en estas elecciones es que Morena logra vencer a los 3 partidos opositores más importantes juntos. Es un elemento que no debemos de perder de vista. Es cierto que Morena ha competido desde la coalición Juntos Haremos Historia con el PT, pero es un partido muy pequeño. No le agrega a Morena grandes votos. Y en esta ocasión no existe el PES, que también le otorgó a Morena pocos votos en 2018, pero bueno, 5 millones de votos entre esos 2 partidos. Hoy se fue en alianza con el Verde. A mí, desde mi perspectiva, desde lo que me dicen los números,
es un gran éxito de Morena haber derrotado en 13 estados de la República a toda la oposición junta. Nada más faltó ahí en algunos estados Movimiento Ciudadano. Pero esto quiere decir que la oposición ya no puede más de allá, ya subió lo que tenía que subir. Y es el caso de Baja California Sur. En Campeche, ya lo comenté, fue una elección a tercios, porque Laida Sansores le gana a la alianza PAN-PRI-PRD, la más importante, pero ahí Movimiento Ciudadano fue solo, con un candidato que quedó prácticamente empatado con Laida Sansores. En Chihuahua fue la alianza PAN-PRD que ganó, pero recordemos que el PRI, todavía en la última semana, la candidata del PRI declina en favor de la candidata del PAN. En términos reales, en Chihuahua se le ganó a PAN, PRI, PRD juntos. Lo mismo en Colima. En Guerrero, en realidad es irrelevante el PAN. El PAN nunca ha tenido base social en Guerrero. Es un partido marginal. Pero el PRD ya había gobernado Guerrero y el PRI pues lo estaba gobernando con el gobernador Astudillo. Entonces la alianza PRI-PRD era una alianza fuerte contra Morena en Guerrero. Lo mismo pasó en Michoacán, en Nayarit, donde Morena gana de manera estrepitosa. Si regresamos a ver el estado donde más gana Morena con diferencia, casi 29 puntos, es con el doctor Navarro, a pesar de que fueron todos los partidos juntos. Y aún así se les ganó casi con 30 puntos. En San Luis Potosí fue otra elección a tercios, porque fue la alianza PAN-PRI-PRD y quien resultó ganador, que fue la alianza del Verde con el PT. Y finalmente Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, fuimos contra coaliciones. Hubo solo 2 estados donde no participamos contra coaliciones, pues porque evidentemente la oposición tenía la fuerza para no ir en coalición. Nuevo León, donde fueron solos por su cuenta Movimiento Ciudadano, PRI-PAN, y ganó Movimiento Ciudadano, y Querétaro, donde en Querétaro el PAN consideró que no tenía necesidad de aliarse con el PRI o con el PRD para derrotar a Morena. Bueno, esto es con respecto a las gubernaturas. Somos un partido nacional. Este entorno va a ayudar, es más favorable para Querétaro, a pesar de que el PAN ganó, pero para Querétaro tiene un entorno más favorable de tener una mayoría de estados gobernados por Morena. Ese es un primer factor, las gubernaturas. Segundo, muy importante a nivel nacional, es el Congreso. Y Morena es el partido que gana el mayor número de diputaciones federales. Vean cómo solito Morena, solo, como partido solo, ganó 64. Prácticamente el doble de las que ganó el PAN solo, e incluso Morena ganó solo más diputaciones que PAN, PRI, PRD juntos. Aparte de que ganó 121 diputaciones en alianza con el Verde y con el PT. Y una cosa de observar es, vean el tamaño ya minúsculo del PRI, ya muy, muy, muy disminuido. Si ahora tomamos en cuenta las coaliciones, pues la coalición encabezada por Morena, pues resultó claramente ganadora con una ventaja contundente. 186 distritos electorales de los 300, mientras que PAN, PRI, PRD, que incluye 2 partidos que han tenido la presidencia de la República, lograron 107 y 7 Movimiento Ciudadano, que entre otras cosas no es que Movimiento Ciudadano vaya para arriba, porque en 2018 Movimiento Ciudadano tuvo 17 diputados federales que ganó en elección. En realidad perdió 10. Incluso Nuevo León, donde ganaron la gubernatura, la mayoría de los distritos no los ganó Movimiento Ciudadano. Ganaron la gubernatura y la presidencia municipal, pero la gente se ve que votó de manera diferenciada. ¿Cuál va a ser la composición de la mayoría de la Cámara de Diputados? Bueno, pues va a tener Morena con el PT y con el Verde, tienen la mayoría
de la Cámara de Diputados, que son 500, la mayoría son 251. Y Morena, PT y el Partido Verde tienen esa mayoría. Una de las narrativas falsas es que Morena perdió la mayoría calificada. Eso no es cierto, porque yo pierdo lo que tengo. Y Morena en 2018 no tenía la mayoría calificada. Eso es falso. La mayoría calificada son 334 diputados y en 2018 Morena no ganó 334 diputados. Es cierto que Morena perdió diputados en esta elección. Sí, pero perdió 55, pero aún así conserva una gran mayoría. Estos números de cambio neto nos dicen quiénes fueron los que ganaron más en la Cámara de Diputados. No confundamos con las gubernaturas. Pues en la Cámara de Diputados le fue bien al PAN, con 35 diputados más, y al Verde, 32 más. Vean incluso el Verde comparado con el PRI. En términos de diputados nuevos, vean cómo el PRI, con sus 39 diputados nuevos, es ya del tamaño del PT y del Verde. O sea, el otrora partido de Estado que gobernaba México, que tenía las 32 gubernaturas, la mayoría en el Congreso Federal, la presidencia de la República, hoy es del tamaño del PT y del Verde. ¿Qué se prevé para la próxima legislatura? Pues una mayoría estable, dependiendo de que el Verde se mantenga en la alianza, con 279 diputados. Esto es muy relevante porque si yo tengo 251 diputados, puedo aprobar todas las leyes que no requieran mayoría calificada. Leyes reglamentarias, de cambios constitucionales, cualquier otro tipo de leyes. Pero Morena va a tener que negociar, así como ya lo hizo en 2018-2021, para las reformas constitucionales. Hoy el presidente de la República anunciaba que busca varias reformas constitucionales, una de ellas tiene que ver con el sector eléctrico. Bueno, para que eso se concrete, se tiene que buscar una mayoría calificada. Esto ha sido un obstáculo que precisamente la gente que no trata primero de entender los resultados de una elección, comete el gravísimo error, por ejemplo, de pedirle a su propio gobierno cambios constitucionales cuando los números no le dan para cambios constitucionales. No le dan, no hay las 2/3 partes. Se tiene que negociar. Y luego hay molestia porque se tiene que negociar con el Verde, o porque se tiene que negociar con el PRI, o se tiene que negociar con el PRD. Bueno, pues si no negocias, no hay reforma constitucional. No hay de otra. No se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. No tienes los números. Eso es en todo el mundo y en todos los parlamentos. El que tiene mayoría simple aprueba todo lo que quiera. Y el que tiene mayoría calificada puede hacer cambios estructurales en la relación gubernamental. Y miren, esto es lo que les decía. Morena en 2018 nunca logró la mayoría calificada. La mayoría calificada en el Senado, de 128 senadores, son 86. En realidad, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 69. Pues no, muy lejos de los 86. Le faltaron 17 para tener la mayoría calificada. Y en el caso del Congreso, Morena nunca tuvo 334 diputados. La coalición Juntos Haremos Historia tuvo 308. Hubo una serie de acomodos, pero al interior de la coalición. Por ejemplo, Morena pasó de 191 diputados a 247. Posteriormente, ya muy reciente, se incorporaron 6 más. El PT, que tenía 61, bajó a 29 y el PES, que tenía 56, a 31. Pero esto no modificó la proporción en la Cámara. Estos fueron cambios internos dentro de la coalición. La coalición se quedó en 308, 307. Entonces, no es cierto que se haya perdido la mayoría calificada. Bueno, voy a terminar esta parte nacional señalando que Morena ha logrado
lo que otros partidos no han logrado en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, un partido movimiento muy cercano a la génesis e incluso al tiempo de nacimiento de Morena es Podemos en España. Y Podemos en España, en sus primeras elecciones generales en 2015, lograron 69 diputados, se convirtieron en la tercera fuerza política, ya muy cercana de un partido longevo como el Partido Socialista Obrero Español, que fue el primer partido no de derecha que gobernó España después de la dictadura de Francisco Franco. Por ahí tuvieron a un primer ministro, jefe de gobierno, Felipe González, que hoy se dedica a cabildear para empresas españolas en América Latina para hacer negocios, pero vean cómo el caso de Podemos, casi los mismos votos del PAN, del PSOE, perdón. Y fue lo mismo en 2016. Pareciera ser que Unidas Podemos pudiera competir. Sin embargo, vean cómo Podemos pasó de 69 diputados, 71 a 35. Esto no le ha pasado a Morena. Morena sigue una carrera ascendente, a diferencia de Podemos. Morena fue el partido más votado para el Congreso Federal, casi 17 millones. Este es el tamaño por partidos, 17 millones. El PAN anda abajo de los 9 millones, al igual que el PRI, prácticamente andan del mismo tamaño. Movimiento Ciudadano, con votos concentrados principalmente en Jalisco y Nuevo León, se quedó en 3 millones y medio. El Verde, con haber ganado la gubernatura en San Luis Potosí, 2.600.000. El PRD, cada vez más pequeñito, 1.700.000. Ya el PRD es del tamaño del PT. Y luego aquí a la derecha, los tres partidos que querían registro nacional y que no lograron el porcentaje mínimo de ley. Pero cualquiera que vea esta gráfica inmediatamente dice: Morena es el partido, fue el partido más votado y con mucho. Si nos vamos a porcentajes, porque también es importante, porque no vota la misma cantidad de gente en elecciones intermedias cuando no hay elecciones presidenciales, Morena obtuvo el 34% de los votos, el PAN el 18%, el PRI abajito, 17,5%, Movimiento Ciudadano el 7%, el Verde 5.4%, y dos partidos que superaron apenas el porcentaje de ley del 3%. El PT, que de manera permanente sobrevive en la búsqueda de su registro, y el PRD, que llegó a ganar las elecciones presidenciales en 2006 con Andrés Manuel López Obrador, pero que después se desinfló totalmente. Y los tres partidos que no obtuvieron el 3%. Bueno, para terminar, ahora sí, otra cosa muy relevante. Morena tenía la mayoría en 18 congresos estatales, la va a seguir teniendo en 18 congresos estatales, en más de la mitad. El PAN aumentó muy poco, de 4 a 7, el PRI se quedó como estaba, Movimiento Ciudadano como estaba, y 3 parlamentos estatales quedaron divididos. Entonces quiere decir que Morena mantuvo su mayoría en los congresos estatales. Pero ojo, no nada más es gané, perdí, no, es con cuánto ganaste y con cuánto perdiste y qué puedes prever. ¿Por qué? Pues porque Morena se llevó el carro completo en 5 legislaturas. Vean, Baja California ganó las 17 diputaciones de 17, Chiapas 24 de 24, Nayarit 18 de 18, Sinaloa 24 de 24, Tabasco 21 de 21. Carro completo en 5 estados de la República. Pero además, contando esos primeros 5, en 16 estados, Morena tiene la mayoría, así, la mayoría absoluta, arriba del 56%. Y ojo, en Oaxaca, por eso los puse en amarillo,
En Oaxaca, en Hidalgo y en Tamaulipas va a haber elecciones el próximo año para la gubernatura. Pero el hecho de que en Oaxaca Morena haya ganado el 80% de los distritos locales, en Hidalgo casi el 80% y en Tamaulipas casi el 75%, es decir, 3/4 partes, y acá en Oaxaca, Hidalgo, 4/5 partes, podemos prever con estos números que Morena tiene altas posibilidades de ganar esas 3 gubernaturas. Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Y si hoy tiene 17 y logra ganar estas 3, ya serían 20. Pero además, aunque Morena no tenga gubernaturas aquí, tomen en cuenta que la mayoría del Congreso permite un control de los gastos de los gobernadores. Claro, en Baja California, Chiapas, Nayarit, Sinaloa y Tabasco no hay ningún problema. Se va a tener gubernatura de Morena, mayoría de Morena. En Veracruz gobierna Morena, en Sonora va a gobernar Morena, pero ya en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, hoy esos gobernadores van a estar mucho más acotados por los congresos locales dominados por Morena. Baja California Sur y Tlaxcala quiere decir que los gobernadores y las gobernadoras que van a llegar de Morena van a llegar en un entorno favorable, van a llegar con la mayoría de los congresos. Ajá. Puebla gobierna Morena, Guerrero gobierna Morena, Ciudad de México Morena, Campeche Morena, Colima Morena. Bueno, y hay otros 11 estados, 12, en donde Morena no tiene la mayoría. Por ejemplo, Morena ganó la gubernatura de Zacatecas, en Morelos gobierna el PES, que fue aliado de Morena, pero vean que ahí se tiene la mitad de los distritos ganados. Va a depender de la asignación de las plurinominales. Con la asignación de las plurinominales, Morena podría ganar una diputación más o 2 en Zacatecas y tener la mayoría, gubernatura y mayoría. En Morelos también hay que esperar a la asignación de plurinominales. Estado de México, muy cerca de la mayoría, 22 de 45, pero ahí sí Morena tuvo pérdidas con respecto a lo que había arrasado en 2018. En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya no va a tener la mayoría en el Congreso. Va a haber elecciones también en Durango, lo puse aquí en verde, y desgraciadamente zonas donde la gente votó muchísimo por el PAN, Yucatán, solo se ganó una de 15, Guanajuato una de 22 y 2 casos que hay que analizar muy bien, Querétaro y San Luis Potosí. Ningún distrito ganado de 15. Ahí nos aplicaron, bueno, habría que ver si nos aplicaron el carro completo o las diputaciones se dividieron en más partidos. Otra cosa muy importante que muestra ya el músculo de Morena. Morena ganó 13 de 29 capitales del país y que se tienen que sumar a las que ya gobernaba. Por ejemplo, aquí no aparece en esta lista Ciudad de México porque no estuvo en juego la gubernatura de Ciudad de México, la capital, digamos, del país, no estuvo en juego. Estuvieron en juego las delegaciones. Y también, por último, un crecimiento de Morena en ayuntamientos. Prácticamente se ganaron 200 ayuntamientos más. Hoy Morena va a gobernar en 2021 alrededor de 700 ayuntamientos. Hay que tomar en cuenta que en el país hay alrededor de unos 2,500, por lo que Morena se acerca ya a gobernar a la tercera parte de los municipios de este país. Pero también se ganaron ayuntamientos principales, las capitales, como ya había mencionado. Y un caso relevante va a ser el 9, Quintana Roo, donde no hubo elecciones de Congreso local, pero donde Morena ganó 8 de 19 municipios, lo que también nos permite prever que esa es otra gubernatura que podría ganar Quintana Roo y que hoy está en manos del PAN-PRD.
Entonces, se puede prever con datos de diputados locales, diputados federales y ayuntamientos que Morena podría ganar 4 gubernaturas el año próximo, adicionales. Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Si ese escenario se da, Morena podría estar entrando a 2023 con 21 estados de la República, es decir, con 2/3 partes, un escenario ultra favorable para cualquier partido que busque la presidencia de la República. Donde se prevé difícil que gane Morena, pero no es imposible, es Aguascalientes y Durango. Y en 2023 va a haber elecciones en el Estado de México y en Coahuila, donde en Coahuila sigue teniendo mucho poder el PRI. Bueno, efectivamente, Morena perdió cuatro alcaldías en Ciudad de México. Este era el mapa del avance de Morena en 2015, donde cubre todas estas zonas, pero ahora en las elecciones actuales, Morena pierde 4. Ese título exagerado de Forbes de que Morena se descarrila, no se descarriló. Perdió 4 delegaciones, ¿sí? En términos de delegaciones, ¿es un golpe para Morena? Claro que sí, porque va a tener nada más 7 de 16, es decir, no va a tener la mayoría de las delegaciones. Va a ser más complejo el siguiente periodo de gobierno de Claudia Sheinbaum, que comenzó gobernando con este ambiente, este entorno mucho más favorable, hoy se va a complicar. Pero cuando me dicen es que Morena perdió la Ciudad de México, no la perdió. No la perdió porque no estaba en juego el cargo de Claudia Sheinbaum. Nunca estuvo en juego. Claudia Sheinbaum va a seguir gobernando. Se perdieron 4 alcaldías. Hay que revisar qué fue lo que pasó. Porque si bien es cierto que se perdió la mayoría, apenas y de manera apretada, Morena va a seguir conservando la mayoría en el Congreso local. Morena va a tener 34 diputados, ya incluyendo plurinominales, contra 32 de PAN, PRI, PRD, MC, que es una coalición, que no están juntos, y de todas maneras Morena va a controlar la mayoría del Congreso local. Muy apretado, sí, pero tiene la mayoría. Va a requerir una mayor disciplina de las votaciones de la coalición para poder utilizar eso. Y bueno, lo último, con estos resultados, resulta ser que Morena ya va a gobernar a partir de este año a más de la mitad de la población de México. Es decir, más de la mitad de los 130 millones de mexicanos van a estar bajo gobiernos estatales de Morena. Es un cambio fuerte. Este tipo de análisis nos tenemos que acostumbrar. Estas son las votaciones en España, 2016-2019. Vean los mapas cambiantes. Estas son votaciones en Italia con la comparación entre 2014, 2018, 2019. Vean las manchas. Aquí en 2014 arrasó carro completo el PDS. En 2018, de todo el carro completo, 4 años después, solo se quedó con 2 regiones. Avanza en amarillo el movimiento Cinque Stelle, en verde la derecha, y en las europeas de 2019 la derecha avanza en estas regiones. Nos tenemos que acostumbrar a hacer este tipo de análisis. Aquí está otro mapa electoral en Europa, en las últimas elecciones europeas, en donde pues uno va diciendo aquí ganó la derecha, aquí ganó la izquierda, etc. Bueno, como les había comentado, ahorita voy a detener la grabación